tema, eh, el día de hoy es un tema que para muchos puede ser muy árido, el tema, muy a veces complicado de entender, pero no es así, ¿no? Durante toda mi práctica como odontólogo, nosotros, o el que le habla también, obviamente, vimos que verdaderamente si no entendíamos la parte básica, los pilares de oclusión en todo tipo de aspectos y aplicado a las distintas especialidades, no podríamos concluir con una buena odontología. La oclusión como término, como repito, suele para muchos ser muy árido, pero en realidad voy a tratar de ser lo más sencillo en esta presentación. Voy a tratar de que ustedes entiendan que sin estos conceptos que son básicos y diarios, ustedes podrían predecir todos sus casos de rehabilitación, desde lo más simple, inclusive hasta lo más complejo. Y hablo esto porque nosotros en la universidad, en la facultad, en el pregrado, eh, los profesores enseñamos todo lo que, las herramientas que ustedes puedan llevar a diario en la práctica con sus pacientes, ¿no? Y que luego las segundas especializaciones, a la cual invito a que ustedes las sigan, eh, lo que hacen es reforzar esos conceptos, pero sobre todo hacer más clínicos. Es decir, yo teniendo todas las ideas, todos los conceptos, ¿cómo yo puedo razonar? O sea, enseñarles a ustedes a razonar a cómo resolver un caso. Como repito, ustedes tienen todas las herramientas, lo que la segunda especialización hace es pulirlos un poco, enseñarles obviamente a razonar. Entonces, mi primera diapositiva es sugerente, ¿no? ¿Cómo aplico la oclusión en mi práctica diaria? ¿No? Desde la rehabilitación de una simple corona a pacientes un poquito más complejos, como es a un paciente déntulo parcial, y obviamente hasta poder rehabilitar un paciente déntulo total, ahora aplicando la tecnología de los implantes, ¿no? La odontología, durante todo este tiempo, y obviamente la rehabilitación es parte de ella y no es ajena, ha venido también evolucionando en las opciones que le podemos brindar a un paciente, ¿no? Rehabilitaciones que inicialmente, y eso tenemos evidencia con restos encontrados, ¿no? De culturas antiguas, en donde ya se practicaba algún tipo de reemplazo o de rehabilitaciones parciales, hasta actualmente en lo que vemos ahora, mediante la colocación de implantes y la ventaja que pueden tener ello para poder devolver no solamente la parte estética a un paciente que por lo que general a veces se preocupa, sino por la parte de la función, es decir, devolverle la capacidad masticatoria que el paciente perdió, ¿no? Entonces vamos a aprender un poco de algo de oclusión, ¿no? Oclusión en realidad no se trata solamente de pensar en dientes, eso sí, ténganlo presente. Nosotros no nos debemos encasillarnos en donde el término oclusión tiene que ver algo con dientes. Eso va a trascender mucho más y lo vamos ahora a entender mejor. Entonces, últimamente van a encontrar mucha terminología. Yo cuando veo que hay muchos conceptos que varían durante el tiempo es porque todavía no se entiende bien en sí ese concepto. Y eso es peligroso, ¿no? Porque muchas veces podemos definir sí lo que es una contracción, podemos definir qué es un latido, podemos definir muchos conceptos médicos. Pero cuando un concepto cambia demasiado digamos, en su narración, por decirlo así, ¿no? En su descripción, eh, damos a entender que todavía no entendemos bien ese proceso, ¿no? Y últimamente los términos que se están usando es anexar la palabra oclusión, esta palabrita llamada orgánica, y que en general se va a basar en, digamos, estos tres ejes. El término céntrica, que siempre va relacionado al concepto de excéntrica, a los conceptos
de axialidad, estabilidad, que van de la mano, y el concepto de no interferencia, y el término propiamente de oclusión, que va de la mano con desoclusión. Tengan bien, digamos, eh, centrado estas palabritas, ¿no? Céntrica, excéntrica, axialidad, no interferencia, oclusión y desoclusión, que es lo que ustedes van a ver durante el desarrollo de esta presentación. Entonces vamos a revisar algunos conceptos elementales que es importante, creo que ustedes lo tengan bien centrados. El sencillo más práctico de lo que es oclusión es definición inicial que hubo de este concepto era muy sencillo, ¿no? Que el acto de cerrar o el estado de estar cerrado. Es decir, hay un contacto de nuestras piezas dentarias. Y como ustedes ven, ese término se refería solamente a las piezas dentarias y nosotros nos abocamos a ver y a describir qué contactos deberíamos de tener en una dentición que no tuviera ningún tipo de restauraciones, pérdida de piezas dentarias o algún tipo de desviaciones o giroversiones, como todos los conocemos, ¿no? En nuestras clases que nos han dado. Entonces, este primer término de oclusión era una definición muy sencilla y que solamente, como le digo, comenzábamos a tener la mirada en los dientes, ¿no? Como el acto de cerrar o el estado de estar cerrado. Obviamente eso, como repito, determinaba unos contactos que nosotros identificábamos y que dábamos como definiciones, como contactos funcionales, ¿no? Para poder nosotros tener una oclusión o una mordida, que también lo conocemos como ese término estable. Pero después comenzamos a ampliar un poquito más ese contacto, ese concepto. Entonces comenzamos a definir la oclusión como una relación de contacto, ya hablamos de término funcional de los dientes, ¿no? Superiores, inferiores, durante la actividad de la mandíbula. A ver, vamos a detenernos. El primer concepto, el concepto anterior, se refería netamente a una posición estática, es decir, el acto de cerrar o estar cerrado, en donde yo tenía unas huellas reflejadas o contactos, o sea, una posición estática. Posteriormente, el concepto de oclusión, los odontólogos comenzaron a relacionarlo ya más en la función que ya tenía, es decir, cómo se estaban relacionando estos contactos funcionalmente durante el movimiento mandibular. Entonces, ahí ya ustedes están entrando un poquito a entender que ya no solamente nos estábamos, digamos, describiendo dientes, por darle un término, sino quiénes más anatómicamente o qué elementos anatómicamente más estarían participando en este concepto. Ya estamos hablando de actividad de la mandíbula. Entonces vamos relacionando que esa actividad de la mandíbula está relacionado a un acople de la mandíbula con nuestra base craneal llamada articulación temporomandibular. Estamos hablando de elementos anatómicos como músculos que van a generar esa fuerza para poder describir el movimiento, ¿no? Y por lo tanto ya estábamos entendiendo que había más conceptos que se estaban interactuando. Luego, eh, el concepto de oclusión lo hablamos ya, o lo definimos ya como un fenómeno dinámico, en lo cual todos los componentes del sistema estomatognático, ¿no? Son mutuamente dependientes. Entonces, imagínense cómo ya hemos llegado a este concepto. Ya no solamente una posición estática, ya hablamos de una posición dinámica, luego hablábamos de algo funcional, y luego hablábamos de la interacción de los componentes del sistema estomatognático. Y ya estábamos refiriéndonos entonces ahora al sistema estomatognático, en el cual van a estar siempre dependientes. Es un concepto muy interesante porque, como repito, ya nosotros sabríamos mucho más esta definición, porque entendíamos que per se los dientes no eran los que podían determinar los contactos funcionales, sino que dependíamos muchos y de una interacción permanente del resto de componentes del sistema estomatognático.
Tengo problemas, no, un ratito, por favor. No se preocupe, doctor. Quiere más. A ver, acá. Ok, un ratito, disculpen. No tengo una buena señal de internet, por eso que es un poco lento. Entonces, nosotros al final, entonces podíamos llegar a concluir que esto era un fenómeno donde también podíamos llamarlo la oclusión como un fenómeno neuromuscular, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, teníamos elementos duros, como son los dientes, como son las mandíbulas, estos per se no podían interrelacionarse si verdaderamente no teníamos este gran complejo que es nuestro sistema neuromuscular. Entonces, durante la oclusión, entonces se van a generar fuerzas, ¿no? Estas fuerzas que van a tener distinto tipo de efectos sobre el sistema masticatorio o nuestro sistema estomatognático. Y estas fuerzas pueden convertirse en un irritante si es que no controlamos, no determinamos bien, ¿no? Cómo podemos nosotros, nuestro sistema, estar en un balance, ¿no? Y cómo esto que nosotros podemos recrear pueden influir en el resultado clínico, ¿no? Terapéutico. Entonces, miren la importancia que tiene. Hemos partido Buenos de días, verdad Gabriela. estar analizando los dientes, analizando que detrás de ellos hay huesos que van a interactuar, que son los maxilares, que son el macizo craneofacial, hay músculos, hay todo un sistema nervioso y en general todo un componente anatómico que nosotros tenemos bien identificado y que son, digamos, parte esencial de nuestro estudio y que como estos verdaderamente, si nosotros no entendemos bien cómo interactúan, podemos generar algún tipo de fuerza, porque eso es lo que se genera, y que éstas sí puedan tener efectos o positivos o negativos en nuestro sistema masticatorio. Hasta acá, ¿tenemos claro estos conceptos sencillos? Si hay alguna duda, pueden interrumpir, no tengo ningún problema, pero creo que hasta ahora vamos yendo despacio y me parece que voy a tratar de ir de lo más sencillo, ir poquito a poquito, entrar ya a algo más completo. Entonces, ¿qué deben saber ustedes? ¿Qué debe saber el dentista en general? Y estoy hablando del dentista general, no estoy hablando ni siquiera del especialista, ¿no? Es decir, ¿cómo se van a generar estas fuerzas, ¿no? Que va a producir la oclusión? ¿Cómo las puedo controlar? ¿En qué momento las puedo yo convertir en nocivas? Es decir, ser irritantes al sistema estomatognático, ¿no? ¿Cómo corregir eso? ¿Cómo manejar ese irritante, ¿no? Y en realidad, ¿no? Concluir que es una fuerza oclusal y definirla qué es, ¿no? Entonces, eso es importante. Y esto, repito, siempre va de la mano con conocer estos conceptos de oclusión, los conceptos básicos de oclusión. Hasta aquí yo había mencionado que tenemos elementos anatómicos y también vamos a referirnos de también componentes funcionales. Elementos anatómicos, como repito, están los maxilares, ¿no? Está, digamos, el macizo craneofacial, elementos anatómicos como los músculos, hablando de los músculos masticatorios, el macetero, el temporal, los pterigoideos, ¿no? Elementos anatómicos como las glándulas, elementos anatómicos como el ligamento periodontal, elementos anatómicos como las piezas dentarias, ¿no? Todos ellos aislados, en realidad, los hemos estudiado y los hemos descrito y conocemos, ¿no? Pero en realidad de nada nos sirve si realmente no los definimos o no lo vemos como componentes funcionales. Y en el sistema estomatognático podemos nosotros decir que tenemos 4 componentes funcionales. El primero, que es la articulación temporomandibular, es un primer componente funcional. El segundo, el sistema neuromuscular. El tercero viene a ser el periodonto. Y el cuarto, las piezas dentarias o la oclusión dentaria. Entonces, nosotros
si bien es cierto, estudiamos independientemente estos elementos, donde tenemos que enfocarlos y describirlos como tal, y tan es así que cuando nosotros describimos un diagnóstico o una patología, debemos de enfocarlo desde el punto de vista funcional. Si yo, por ejemplo, tengo una patología a nivel muscular como componente funcional, yo lo podría describir como un dolor local, ¿no? Por dar una primera definición de un diagnóstico. O en el caso, por ejemplo, si el tema o el componente más afectado es el componente dentario, podría yo definir que estamos frente a una desarmonía oclusal y que se puede deber a muchas causas. Se puede ver, por ejemplo, a una alteración de la guía anterior, se puede ver a un edentulismo parcial, ¿no? A una alteración de la dimensión vertical. Entonces, nosotros comenzamos a definir nuestras patologías en base a los componentes funcionales, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la articulación temporomandibular, lo mismo, ¿no? Si yo tengo una alteración articular, podría definirla o poder describir más allá si es producto de un desplazamiento anterior del disco, ¿no? O un Aquiles y del mismo. Entonces, nosotros ya le comenzamos a dar un enfoque, no, digamos, un enfoque individual, sino más que un enfoque de tipo funcional, ¿no? Cuando estos componentes trabajan en armonía, tendremos un equilibrio y por lo tanto nuestro sistema estomaconático no estaría pacificado. Todos tienen y se interrelacionan, ¿no? Constantemente. Entonces ahora vamos a definir un poquito las, digamos, las clases de oclusión que tenemos, ¿no? Siempre debemos partir de algo ideal. Yo siempre le he dicho a los chicos, a los alumnos, que nosotros tenemos que tener de algo ideal, tener siempre una referencia, ¿no? Les comento, ¿no? Si algo desarrolló abismalmente, digamos, la oclusión, fue cómo entender, o teníamos que entender cómo rehabilitar a un paciente edéntulo total, ¿no? Recuerden bien que ya el paciente ahí no tiene piezas dentarias, mantiene los otros componentes, pero el sistema masticatorio lo tiene ausente, ¿no? Y gracias a la prótesis completa, hubieron, ¿no? Escuelas, hay muchas escuelas que proponían conceptos de oclusión, pero que avanzó de una manera vertiginosa en este entendimiento de cuál sería los mejores o los contactos funcionales ideales para la rehabilitación, ¿no? Entonces, al igual que la implantología, ¿no? La implantología también tuvo una aceleración, digamos, en los conceptos, en las técnicas, y en fin, debido justamente también a cómo nosotros, pacientes sedéntulos totales, que eran difíciles de evitar, sobre todo en el maxilar inferior, ¿qué conceptos oclusales podrían ellos tener frente a casos cuando son rehabilitados con implantes, ¿no? Entonces, la oclusión, debido a estas patologías y estas carreras, comenzó a tener siempre una evolución constante en los conceptos, ¿no? Pero siempre partiendo de un referente, y ese referente era la llamada oclusión ideal. Luego tenemos la llamada oclusión normal, la oclusión habitual, la que tenemos todos nosotros, en la cual estamos en un estado de adaptación, no dolor, ¿no? Hay cierta compensación del sistema, y también a esta oclusión se le llama también máxima intercuspidación. Entonces recuerden bien, muchachos, cuando nosotros hablamos de una oclusión normal o una oclusión habitual, ¿no? También se le denomina máxima intercuspidación. La oclusión patológica, obviamente, cuando ya los componentes que integran nuestro sistema estomatognático están alterados, ¿no? Ya lo vamos a escribir un poquito más adelante. Y por último, la oclusión terapéutica, que es producto de la recuperación de la oclusión, ¿no? Digamos, por el odontólogo, aplicando los conceptos de la oclusión ideal. Entonces, en una oclusión ideal, recuerden bien, por eso que se llama ideal,
que no lo tenemos, pero a eso aspiramos, siempre tenemos que todos los componentes deben de estar presentes. Es decir, nuestras 28 piezas dentarias, no 32, sino nuestras 28 piezas dentarias, ¿no? Nuestro sistema neuromuscular, las piezas dentarias correctamente alineadas, es decir, la presencia de todos los componentes del sistema masticatorio, ¿no? Tener presente también que cuando nosotros cerramos o ocluimos, ¿no? Los dientes anteriores, los contactos que se deben de dar, los dientes anteriores deben ser menores que en las piezas posteriores. Eso sí es fundamental. Los dientes anteriores, siempre nosotros vamos a definir que contactan, mientras que los dientes anteriores acoplan, ¿no? La mayor, digamos, el mayor soporte, el mayor contacto se tiene que dar siempre en los dientes posteriores. Obviamente que la dentición tiene que ir en armonía con el hueso, es decir, entra ahí a tallar el componente llamado ligamento periodontal o llamado periodonto también, ¿cierto? Entonces tiene que haber también una armonía entre la presencia de mis piezas dentarias con el hueso que alberga esta pieza, ¿no? Y que las fuerzas cuando se contactan estas piezas dentarias, ¿correcto? Estas deben ser dirigidas a través de su eje longitudinal, ¿no? Entonces, eso es importante porque ya habíamos hablado de que nosotros, al colocar una mala restauración, inclusive una simple resina, rehabilitando una caries en oclusal, en donde la cúspide debía estar centrada en una fosa, y al no tener precaución de ello, podemos generar en ellos un contacto y una fuerza irritante que termine por descomponer la dirección de la carga, no ir a través del eje mayor de la pieza dentaria y poder nosotros conllevar con ello a crear o bien facetas de desgaste o bien algún daño al sistema de sostén de nuestras piezas dentarias. Por eso es importante, como le digo, identificar bien qué fuerzas irritantes generan que puedan estar dañando el resto de los componentes del sistema, ¿no? Estomatognático. Seguimos un poquito definiendo lo que es una oclusión ideal, ¿no? Siempre hablábamos de los términos oclusión céntrica y relación céntrica, y generalmente son lo que más nos mareamos. Si bien es cierto, vuelvo a repetir, son conceptos ideales, ¿no? Nosotros cuando juntamos los dientes, es decir, ocluimos, ahorita lo hago yo, lo pueden hacer ahorita ustedes mismos, ustedes están teniendo una máxima intercuspidación, una mayor cantidad de contactos y ustedes de cierta manera se sienten bien. Es decir, no hay ninguna alteración que ustedes digan, bueno, acá siento dolor o acá realmente estoy teniendo un problema, sino que tenemos ya una adaptación y a esa oclusión que le estamos llamando, como hemos dicho anteriormente, una oclusión habitual o máxima intercuspidación, ¿no? La tenemos todos, pero generalmente no coincide con un concepto que nosotros le llamamos relación céntrica. Y que ese concepto de relación céntrica es un concepto, recuerden bien, netamente condilar. No tiene nada que ver con las piezas dentarias. La relación céntrica simplemente es una referencia de la posición de nuestros cóndilos con respecto a la cavidad glenoidea, ¿no? La cavidad glenoidea que pertenece a nuestro proceso, a nuestro macizo cráneo facial, ¿no? Y el cóndilo que pertenece a nuestro maxilar. Esa relación entre cóndilo y cavidad glenoidea, ¿no? Que es definida como una posición anterior, superior y media en esta cavidad, es la que nosotros le llamamos relación céntrica. Generalmente importante cuando tenemos casos en donde prácticamente no tenemos referencias dentarias y esta es la única referencia que podamos tener para iniciar una rehabilitación. Pero cuando nosotros en esta posición, y repito, una posición anterior, centrada, del cóndilo con respecto a la cavidad glenoidea coinciden con la máxima intercupidación de mis piezas dentarias, entonces a esa oclusión
ya no la llamamos habitual, sino la llamamos oclusión céntrica. Si bien es cierto, esto confunde porque obviamente hemos hablado de una oclusión ideal, normal, patológica y terapéutica, yo siempre la pongo porque esta oclusión céntrica la van a encontrar en muchos libros y generalmente digamos, la encajo de lo que es el término oclusión ideal. Entonces, si uno habla de una oclusión céntrica, recuerden bien en su cabecita, relaciónenlo con oclusión ideal. Y es cuando, por ejemplo, si ustedes muerden ahorita o contactan sus dientes y coincide su cóndilo, ¿no? Con respecto a la cavidad glenoidea en relación céntrica, entonces ustedes, ¿no? Estarían hablando del concepto ya no de una oclusión habitual, sino de una oclusión céntrica. Entonces, espero no marearlos en este término, simplemente mantengan los conceptos de oclusión ideal, oclusión normal o habitual, patológica y terapéutica, y este término céntrico es básicamente una definición o una sinonimia de oclusión ideal, nada más, ¿no? Otro concepto importante dentro de la oclusión ideal es que nosotros cuando estamos en contacto y deslizamos nuestros dientes anteriores, es decir, los bordes de los dientes inferiores con las caras palatinas de las piezas anterosuperiores, estas ustedes deben de observar al examen clínico que el paciente, sus dientes posteriores se separen, en otras palabras, desocluyan. Eso es importante observar porque ya ustedes ahí van a comenzar a ver o a observar clínicamente luego lo que en un concepto vamos a dar más adelante. Lo mismo, no solamente estamos hablando en protusiva, sino también cuando hacemos movimientos de lateralidad, no, en una oclusión ideal, ojo, los contactos deberían hacerlo solamente los caninos, es decir, si yo desplazo mi mandíbula hacia el lado derecho, es mis caninos los que deben de contactar y tanto en ese lado derecho como en el lado izquierdo, las piezas dentarias posteriores no deben de contactar. Entonces estamos hablando de una desoclusión canina. Recuerden bien ese término que forma parte del concepto de oclusión ideal. Hasta ahí hemos definido con pocos términos lo que es una oclusión ideal, los más importantes. Es decir, que primero, cuando yo contacte, mis cargas siempre se dirijan a través del eje de la pieza dentaria, que cuando yo haga protrusiva, mis dientes posteriores desocluyan, cuando yo haga la realidad, lo haga con los caninos y que yo observe que los dientes, tanto del lado donde estoy moviendo mi mandíbula como el lado contrario, los dientes no contacten, ¿no? Y que ustedes al analizar eso, estarían ustedes dentro del concepto de una oclusión ideal, que faltaría solamente un puntito más, que si esa oclusión no coincida, como le digo, con el concepto de relación céntrica, que generalmente no lo tenemos. Los estudios y la evidencia refieren que de 10 personas, 9 no tiene una oclusión ideal, ¿no? Entonces, por lo tanto, generalmente creen que no debería considerarse ese concepto, pero como repito, en odontología, como en cualquier ciencia, nosotros siempre tenemos que partir de un modelo para poder nosotros tener no solamente la referencia, sino también imitarlo. En caso de la oclusión normal, llamada oclusión habitual, la que ustedes hacen ahorita, si cierran, esa es oclusión habitual, llamada también máxima intercuspidación, ¿no? Esos son los tres términos que se conocen. Ahí prácticamente ustedes tienen ausencia de tantos signos y síntomas que comprometan al periodonto, que comprometan propiamente a las piezas dentarias, ¿no? O que comprometan a la articulación o al sistema neuromuscular. Como ustedes ven, en estos cuatro componentes principales, si nosotros vemos que no hay digamos, no hay algún signo o un síntoma que nos haga sospechar, estamos frente entonces a una oclusión normal, una oclusión adaptada, también llamada una oclusión habitual, en donde nosotros interactuamos todos los días, ¿no? Y tenemos, como también a veces se menciona en alguna literatura, un balance
en nuestro sistema estomatognático. Acá simplemente la definición es más sencilla, como digo, ahí es una ausencia, ¿no?, de tanto de signos y síntomas que puedan comprometer, como le digo, piezas dentarias, nuestro tejido de soporte, o periodonto, afecte los músculos o, como le digo, también afectando la articulación temporomandibular. Pero acá sí va a haber un concepto que se agrega. ¿Recuerdan ustedes cuando hacían los desplazamientos de excéntrica, es decir, los movimientos de derecha a izquierda, y que en la oclusión ideal se busca que sea con caninos solamente? En la oclusión normal se incorpora otro concepto más, que es el concepto de función en grupo, ¿no? Es decir, no solamente uno, cuando desplaza la mandíbula hacia un lado, espera encontrar siempre que sea el canino, pero a veces se dan condiciones clínicas en que el canino más dos premolares o un premolar o dos premolares más un molar acompañan en ese movimiento, es decir, contactan. Pero cuando uno observa el lado opuesto, los dientes posteriores están desocluyendo. Ese concepto, en donde ya no solamente participa el canino en la desoclusión, sino participan las piezas posteriores, que pueden ser, como le digo, o un premolar, o dos premolares, o hasta la molar, ese concepto le llaman función de grupo. Y estamos dentro de una condición clínica normal. Es decir, si bien es cierto, dista mucho de lo que es buscar la oclusión ideal, pero las evidencias clínicas en estudios electromiográficos donde estudian la actividad muscular y obviamente también la actividad articular, demostraron que no era una causa de un daño, de una patología, y por lo tanto se incorporó ese concepto a nuestras definiciones de desoclusión. Quiere decir que yo puedo tener una función de grupo, ¿no? Y una persona que trabaje conmigo puede tener, digamos, una desoclusión canina, y estamos dentro del concepto de una oclusión habitual o normal, ¿no? Entonces tengan presente bien esto, ¿no? En una oclusión que no es ideal, ya puede incorporar el concepto de función de grupo. Cuando yo, repito, hago una desoclusión hacia un lado cualquiera, ya sea derecho o izquierdo, aparte del canino, pueden acompañar el premolar o los dos premolares, o inclusive hasta la molar. Debido a eso, también muchas veces hay autores que nos complican a veces, no, los conceptos, y hablan pues de función de grupo parcial y total. Es decir, una función de grupo parcial se define cuando participa el canino y una de las piezas posteriores, un premolar o dos premolares. Y una función de grupo total es cuando ya participa el canino y participan las dos premolares y la primera molar, ¿no? Entonces, en realidad, el concepto no se pierde, simplemente agregan si esta puede ser dentro del, digamos, de la clasificación de una función de grupo parcial o total. Pero el concepto en sí es eso. Lo que ustedes tienen que tener presente, y recuerden esto, por favor, porque esto es importante cuando ustedes hacen el diagnóstico o en su examen, cuando comienzan ustedes a evaluar a un paciente. Esto es importante porque a veces ustedes pueden observar cuando le piden a su paciente que ocluya y haga movimiento lateral, y a veces observan que sean las piezas premolares o molares las que hacen digamos, ese contacto, y no lo hace el canino. En ese caso, si el canino no participa, eso ya no es función de grupo, eso ya es una interferencia. Y hay que tener mucho cuidado porque esas interferencias sí causan fuerzas irritantes que pueden dañar la misma pieza dentaria o nuestro sistema de soporte. Así que mucho cuidado, por favor, en confundirse. Yo puedo ver casi parecida la misma función, pero observo que no participa el canino. Si no participa el canino, ya no es función de grupo, y eso se transforma en un concepto que se llama interferencia. Acá vemos, por ejemplo, dos imágenes donde tenemos el paciente que está en oclusión y luego le pedimos que hace una protrusiva. Ustedes están observando que la protrusiva lo realiza con los centrales, puede participar los laterales, como que también pueden participar hasta caninos, ¿no?
esta función llamada también guía anterior, que nos permite observar que las piezas posteriores, ¿no? Nuestras piezas posteriores, estas piezas posteriores se separen, ¿no? Y permita que no se generen fuerzas irritantes a este nivel, ¿no? Entonces, ustedes van a observar esto en los llamados, estos movimientos son los llamados movimientos excéntricos y que se clasifican en movimientos de protusiva hacia adelante o movimientos de lateralidad, ¿no? Tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Acá, acá también hay algo, un concepto que también tiende a confundir a los estudiantes, ¿no? Estamos en una oclusión normal. Esta es la figura que vemos en el lado superior, una oclusión normal. Como ustedes ven, hay inclinación de las piezas dentarias, pero el paciente está asintomático, o podemos ser nosotros mismos, ¿no? Pero hay un concepto importante que también muchos de los odontólogos que conozco, felizmente ya cada vez son menos, que cuando ven a un paciente, así como hacen un análisis de la oclusión, yo creo que es importante que ustedes tengan en claro que el análisis de oclusión es ver los dientes anteriores. Eso les va a dar muchísima información, pero muchísima información. Y vamos a explicar ahorita que una oclusión normal o habitual, cuando el paciente, dentro de nuestro análisis, hacemos la evaluación de llevar al paciente a una posición retrusiva, no forzada, sino fisiológica, por lo general, y repito, no, la mayoría de pacientes suelen tener un contacto siempre posterior, casi la mayoría, ¿no? A este contacto posterior, cuando nosotros llevamos funcionalmente, no forzando la mandíbula, sino funcionalmente a una posición posterior, y después le decimos al paciente que trate de ocluir, por lo general solemos encontrar un primer contacto, o capaz dos en ambos lados de la arcada, ¿no? Y estos contactos se le llaman contactos retrusivos. Y cuando el paciente le pedimos que junte sus dientecitos, ustedes van a sentir que el paciente hace un ligero desplazamiento. Este desplazamiento, ¿no? Que está graficado acá, ¿no? Este desplazamiento, cuando este desplazamiento ustedes observan que no es mayor a 1 milímetro, es casi imperceptible, o la mandíbula no se desvía en ese trayecto, es un deslizamiento que es permisible, no es un deslizamiento nocivo. Por lo tanto, seguimos teniendo ahí, ¿no? La seguridad, que es una oclusión que está debidamente adaptada, es una oclusión que está sana y que no está, obviamente, produciendo una fuerza irritante. Entonces recuerden bien, ustedes siempre deben de analizar, muchachos, siempre los dientes anteriores. Los dientes anteriores es el que les va a dar toda la información de cómo está la oclusión de su paciente. Pero antes de hacer cualquier procedimiento, antes de hacer lo que les he descrito anteriormente, los movimientos de protrusiva y de lateralidad, lo primero es relajen a su paciente y traten de llevarlo a una posición retrusiva, no forzada, que sea funcional y que a partir de esa posición trate de juntar sus dientes. Por lo general, repito, siempre van a encontrar un contacto inicial. Y luego, una vez detectado ese contacto oclusal, le piden al paciente ahora sí que termine de juntar sus dientes. Si ese desplazamiento no es mayor de 2, o sea, estamos en el rango de 1 o a veces es imperceptible, entonces podemos nosotros estar tranquilos que es una oclusión que está estable, que está adaptada, asintomática y sin signos, y eso lo van a ver ustedes en los dientes anteriores. Lo van a reflejar en los dientes anteriores. Entonces, esta figura, este examen, siempre es necesario hacerlo para todos nuestros pacientes, para todos. Y después a ustedes, lo voy a describir en las siguientes diapositivas. Entonces, para reforzar el concepto, este desplazamiento, que obviamente se aprecia más en un lado sagital, no excede 1 o capaz 1,5 o máximo 2,
generalmente no va a causar ninguna patología en los elementos del sistema estomatognático. Ahora vamos a ver lo que es una oclusión patológica. En la oclusión patológica, nuestros cuatro componentes funcionales ya tienen a un signo o síntoma ya de alteración. Y ustedes lo pueden ver en las fotos donde estamos observando una oclusión, ¿no?, totalmente ya, ¿no?, muy destrozada, ausencia de piezas dentarias, y como les repito a ustedes, miren siempre los dientes anteriores, mírenlo bien. Si ustedes no analizan bien este sector, ¿no?, todo lo que ustedes puedan ver atrás, veramente, o rehabilitar atrás, queda en un segundo plano. Esta es la mejor información que ustedes pueden tener de que algo está pasando, algo ya hizo mucho daño o algo está por pasar y podemos nosotros corregir para que no llegue a ese estado, que no llegue a este estado. Entonces recuerden bien, cuando hablamos de una oclusión patológica, ya es probable que estemos viendo algún signo o síntoma en cualquier componente funcional que ya hemos descrito, ya sea periodontal, articular, neuromuscular o dentario. Entonces, siempre en la literatura mencionan la oclusión patológica como también no fisiológica o también llamada una oclusión traumática. En algunos conceptos también hablan de maloclusión, pero se puede eso confundir. Prefiero quedarme con el término de oclusión patológica o oclusión no funcional o no fisiológica o oclusión traumática, ¿no? Y está definida como donde ya hay signos y síntomas, hay una disfunción, obviamente, ¿no? Y obviamente donde ya no hay, se rompió la adaptación, ya no tenemos, ya hay una inadecuada adaptación, puede ser de uno o más de los componentes de nuestro sistema estomatognático, en donde ya hay un fracaso de todas estas relaciones estructurales, ¿no? ¿No? Y de una actividad funcional o también presentes de una actividad también parafuncional, como el caso del bruxismo, que se relaciona como una actividad parafuncional. Entonces, también acá es importante que ustedes diferencien que pueden estar frente a una oclusión patológica morfológica de forma y las que sí son muy irritantes y dañinas, las funcionales, ¿no? En el lado izquierdo pueden haber una morfológica donde tenemos, ¿no?, obviamente pérdida de piezas dentales, hay una patología, ¿no? Pero en cierta manera está compensada, aunque no lo crean, ¿no? Frente a uno que ustedes pueden ver un sector anterior aceptable, pero sin embargo tiene una cuestión patológica funcional muy activa porque el paciente, al ser llevado a su posición retrusiva funcional, ¿no?, presenta un contacto posterior tan grosero que permite que las piezas fronteras se mantengan en una posición de inoclusión, ¿no? Entonces, miren lo contradictorio de una figura a otra. Cualquiera diría que esta es la patológica funcional, ¿no?, porque está viendo presencia de retracciones y sin embargo acá ha habido una compensación. Y sin embargo, potencialmente patológica es esta escena en donde el paciente lo hemos llevado a una posición retrusiva y encontramos un tremendo contacto atrás en donde hace que esta mandíbula o no haya un cierre, no, completo del resto de las piezas dentales, ¿no? Hablamos también de una oclusión patológica cuando pues obviamente los tejidos soportes están totalmente dañados. Miren acá, es un paciente que tiene una serie de problemas, es un edéntulo parcial rehabilitado mediante coronas, obviamente capaz no teniendo en cuenta estos conceptos básicos que hemos visto, que buscar siempre la protrusiva, hacerla con los dientes anteriores, que los dientes posteriores desocluyan, que en las lateralidades también ocurra lo mismo y hacer una fusión canina o de grupo, pero que del lado contrario no contacten las piezas dentarias, ¿no? O un contacto posterior llamado contacto,
¿no? Retrusivo y que genera pues toda una carga acá adelante y que haya producido esta pérdida de soporte periodontal, ¿no? Y como le digo, y simplemente por detalles, son detalles que uno ve en la clínica y que verdaderamente no nos esmeramos en primero corregir, ¿no? Como acá, ¿no? Falta de oclusión de las piezas posteriores. Acá estoy analizando el sector anterior, le pido al paciente que protruya, pero sin embargo los dientes posteriores contactan, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué falló? ¿Que colocó mal la corona? Puede que sí, pero no analizó este aspecto en la dinámica, porque ahora por eso que la oclusión se define también como una actividad dinámica, ¿no? No analizaron este sector anterior para poder nosotros ver si con esta guía podíamos conseguir que los dientes posteriores no contacten, ¿no? Miren este caso para reforzar. El paciente acá, en la imagen del lado derecho, está haciendo su oclusión. Yo lo llevo a céntrica, a una posición retrusiva funcional y detecto tremendo punto de contacto grosero que no me permite que las piezas contacten uniformemente, ¿no? Si lo podemos graficar, si ustedes ven el contacto en el lado, ¿no?, derecho y las piezas anteriores, cualquiera diría que no está bien, está trabajando bien, porque eso habitual te dice esto, pero sin embargo miren lo grosero que es y qué consecuencias pueden dar tener estos contactos, ¿no? ¿No? Entonces, si nosotros lo podemos definir, ¿no? Tenemos una posición donde llevamos la mandíbula a esta posición de relación céntrica y cuando el paciente junta sus dientecitos, llamado oclusión habitual, mire todo lo que tiene que desplazar, todo este desplazamiento. Recuerdan bien que en la oclusión normal ese desplazamiento no podía exceder de uno, a lo mucho dos. En este caso, cuando este desplazamiento supera esa distancia, estamos hablando, ¿no?, ya de un contacto nocivo, un contacto prematuro nocivo, y que nos va a producir una serie de alteraciones, no solamente en las piezas dentarias, sino también a otros componentes del sistema estomatognático. Nuevamente, miren esta rehabilitación, paciente rehabilitado, miren, tremendo, lo llevo al paciente. Lo que ustedes tienen que hacer siempre es eso, llevar siempre a su paciente a céntrica para ver que no tengan estos problemas, porque después los pacientes le van a hacer comentarios que ahorita lo vamos a mencionar, ¿no? Lo vean ustedes acá, acá está el contacto, acá está más ampliado. Mire, tremendo contacto que hace que el paciente tenga esta relación anterior, ¿no? ¿No? Y si ustedes observan bien, ¿no?, tenemos ya unas piecitas que han sido rehabilitadas con corona y sin embargo el colega no ha tenido la precaución de hacer este análisis que se hace siempre previo en todo examen para llegar a nuestro diagnóstico. En todo, en todo. Doctor, que sufro siempre de problemas auriculares, ¿no? Doctor, que tengo una molestia ocular en este sector y generalmente desviamos la atención, nuestra mirada a otro, digamos, a otra, buscando otra causa cuando verdaderamente el origen lo estamos teniendo en esta situación. Miren en un modelo, ¿no? Miren en un modelo, ustedes usan modelos articuladores semiajustables, donde ahí prácticamente reproduce ello, ¿no? Miren el habitual, en el lado derecho superior, miren eso habitual. Miren esta relación y miren cuando al paciente se le pide llevar a céntrica, a relación céntrica, es decir, desplazar mi mandíbula, ¿no?, hacia atrás funcionalmente. Miren este contacto y miren cómo las piezas anteriores quedan totalmente separadas. De tal manera que cuando el paciente le decimos que junte, miren todo el trayecto que realiza y cómo es afectado el sector anterior, ¿no? Entonces, si nosotros no hacemos esto y también no lo complementamos con nuestro montaje, a veces es difícil poder detectar y saber también determinar qué es lo mejor, qué podría yo hacer acá para solucionar y mejorar mi guía anterior y no tenga este punto que genera fuerzas irritantes.
Entonces, miren lo que pasa muchas veces. A veces vienen pacientes y le dicen, doctor, no sé por qué mis dientes se están separando, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Lo normal, los odontólogos a veces que no vemos estos detalles, comienzan a desgastar o bien las caras palatinas de los dientes anteriores superiores o bien los bordes incisales de los anteroinferiores, ¿no? Y miren, y ese es un caso muy común ver en la práctica. Doctor, cada vez que ahora veo las fotos, veo que mi diente lo veo más separadito y ahora sí he venido porque ya mi diente se está adelantando. Y ustedes por lo general lo que hacen es desgastar ese sector cuando el problema se encontraba en el sector posterior, ¿no? No, miren acá, miren estas piezas dentarias, el central y lateral, totalmente con pérdida de soporte, totalmente vestibularizada, acá se ve mejor, ¿no? Y en donde cuando lo llevamos a su posición de retrusiva, miren cómo quedan separadas las piezas dentarias, totalmente separadas. Entonces, este contacto que hace que genere, que golpee los dientes, ¿no? El sector anterior comienza a tener ese efecto, ¿no? Y generalmente siempre achacamos a que tiene los contactos adelante. Y vemos que cada vez se empeora y seguimos desgastando dientes anteriores cuando en realidad el problema siempre estuvo atrás. Acá, como lo ven, el problema estuvo siempre atrás. Y cuando nosotros detectamos el problema, ¿dónde es el contacto fuerte? A ese contacto, ¿no? Y el desplazamiento que normalmente afecta diagonalmente, diagonalmente a los dientes anteriores, es decir, si por ejemplo yo tengo el contacto en la 1,6, por lo general, las piezas que van a ser afectadas son la 2,1, 2,2 o 2,3, que son diagonalmente opuestas a donde se origina la causa, ¿no? Este se llama fenómeno de Thielemann. Recuerden bien este concepto. Fenómeno de Thielemann. Es decir, yo tengo un contacto irritante, un contacto dañino atrás. Cuando llevo mi mandíbula céntrica, veo que desplaza más de 2 milímetros y el daño, ¿no? Se va a observar siempre en la, digamos, M arcada de la opuesta a la zona de origen. ¿De acuerdo? O sea, observen bien esos detalles. ¿Por qué? Porque también ocurre, este, mm, es muy común en los conceptos de operatoria que ahora lo vamos a ver más adelante. Entonces, antes de continuar acá, recuerden bien que este contacto es el momento cuando nosotros cerramos, como le digo, le pedimos al paciente que cierre la mandíbula en una posición no, posterior funcional, llamada también una posición de contacto retrusivo, y que se desplaza a máxima intercuspidación, ¿no? Ese desplazamiento mayor a 1 milímetro, mayor de 2, o que tenga un movimiento lateral, genera todo este tipo de, ¿no?, patologías, ¿no? Lo mismo para reforzar, miren, tremendo contacto atrás, prematuro acá, ¿no? Que genera que las dientes se mantengan en este. Y si ustedes ven, en este contexto ya comienzan a observar presencia de separación de dientes en el sector anterior. Ya los dientes comienzan a separarse y muchos piensan que es buscan, perdón, la causa en otro lado y no saben que se encuentra en la parte posterior. Este es bastante común, ¿no? Vienen a la consulta a ustedes después de haber pasado por 3 dentistas, ¿no? Y le dicen, doctor, mire, yo tengo que me ponen mi restauración y termina por caerse. No, entonces no han usado un sistema seguro de aislamiento, un sistema adhesivo correcto. Yo le voy a poner su resina en el sector anterior. Y le colocan la resina en el sector anterior. Y luego lo ven al paciente que le solicita una cita, ustedes lo agendan, lo reciben y se dan con la sorpresa que su misma resina se ha desplazado o se ha roto o sea un poquito no despegado,
Entonces, ustedes comienzan a pensar, pero yo he hecho todo bien, he hecho aislado el campo, he plagado mis sistemas de adhesivo, muy buena resina, tengo una buena lámpara. ¿Qué pasó? ¿No? Y bueno, repiten la maniobra porque obviamente ustedes quieren quedar bien con el paciente, ¿no? Y en adición comienzan pues a desgastar un poquito porque dijeron, no, capaz lo dejé con un contacto muy fuerte y comienzan a desgastar, ya sea, como le repito, por la cara palatina o le bajan un poquito en el borde incisal. Y listo, lo pulen y le dicen al paciente, ya con esto no va a tener problemas. Y sin embargo, a los pocos días, el paciente mismo lo llama y le dice, doctor, nuevamente su restauración se acaba de despegar. Entonces ahí como que no entiende qué pasó. Y la razón era eso, que muy probable que este paciente tenía un contacto prematuro que hacía que la mandíbula se separara más de 2 milímetros y que obviamente al ya hacer el cierre normal, funcional, obviamente golpeaba el diente anterior y terminaba por expulsar o fracturar parcialmente su restauración. Entonces, miren cómo estos conceptos sencillos y de observación clínica pueden a ustedes solucionarle muchos casos que a veces creen que ya interfieren otros hábitos, por ahí le dicen al paciente, seguro que usted pues usa el lápiz, se muerde las uñas, y comienzan a buscar causas o justificar, ¿no? El error, ¿no? Cuando tranquilamente estuvo delante de ustedes y no hicieron un correcto análisis de la oclusión, ¿no? Y nuevamente, repito, miren siempre los dientes anteriores y se va a dar cuenta que viendo los dientes anteriores, se va a dar ustedes detectar si están en un estado final, intermedio o precoz de cualquier patología oclusal, ¿no? Miren este caso, por ejemplo, ¿no? Este es el habitual y nuevamente el contacto y miren la separación y la carga que genera una vez que llevan al habitual, toda esta carga y cómo golpean los sectores anteriores, ¿no? Lo mismo se va a dar cuando hagamos, no solamente en los contactos retrusivos, sino también cuando le pedimos al paciente que haga sus lateralidades, las llamadas interferencias en el lado, ¿no? De contrario a donde desplazamos la mandíbula. ¿No es así? Entonces, estas interferencias pueden producir cambios en el patrón, ¿no? Del movimiento mandibular, sí, porque a veces irritan tanto que nosotros comenzamos a adoptar posiciones distintas de la mandíbula, comenzamos a tomar algunos movimientos que no son funcionales, comenzamos a tomar posiciones inclusive durante la masticación no apropiadas para ello y generar otro tipo de patrones musculares que terminan, ¿no? Con el tiempo generando irritantes o dañando el sistema neuromuscular o la articulación, ¿no? Y por lo general, si ustedes ven el sector anterior, se dan cuenta en esta que estoy señalando con el punterito, solamente el hecho de colocar dientes de acrílico o a veces resinas para comenzar a analizar bien nuestra guía anterior y observar que las piezas posteriores desocluyen y que eliminado el contacto posterior o contacto retrusivo, mis piezas ocluyen, entonces yo tendré la certeza que voy por buen camino, ¿no? Que estoy dirigiendo bien las cargas y que estoy poco a poco pacificando el periodonto, los músculos y dándole mayor estabilidad a la articulación. ¿Y todo con qué? Con solamente mejorar la guía anterior, ¿no? Entonces, cuando la guía anterior no tiene esa capacidad para proteger los dientes posteriores, obviamente vamos a comenzar a observar todo lo que al final termina todo paciente, es decir, con unas facetas agresivas de desgaste o dolores musculares o movimiento de piezas dentarias que a veces también está relacionado a una patología pues, periodontal, ¿no? Entonces recuerden bien que la guía anterior es una relación dinámica de los dientes anteriores, tanto inferiores como superiores, ¿no? Todos a través de rasgos de función. Estamos hablando de movimientos funcionales, ¿no? Entonces, eso ténganlo bien. Acá el concepto se centra en que cuando yo tengo un paciente, primero observo sus dientes anteriores. Me van a dar muchísima información
de qué cosa puede estar pasando el paciente. Y cuando empiece mi examen clínico, lo primero que es relajar a mi paciente y tratar de llevar funcionalmente siempre sus mandíbula hacia una posición retrusiva que me permita primero descartar si tiene un contacto retrusivo y luego ya estando en oclusión, ¿no? Observar sus movimientos excursivos, ya sea en protrusiva como en lateralidad. Eso es fundamental. Con eso ustedes tienen ganado casi el 50% de las que podían ser causas de muchas patologías de nuestro sistema, ¿no? Estomatognático. Recordando siempre que la función de la guía anterior es estética, pero sin embargo lo más importante es la protección de los dientes posteriores, que una oclusión ideal, recuerden bien, son los dientes que tienen que tener mayor contacto, son los que nos dan la estabilidad, son los que tienen que dar la altura, ¿no? De nuestro tercio inferior, ¿no? De nuestra cara. Y lo mismo, ¿cuál va a ser los requisitos para una oclusión saludable? Una oclusión normal, una oclusión sana, una oclusión habitual. Obviamente, que siempre pueda tener una intercupidación con relación céntrica, que eso es lo ideal, lo que buscamos, no siempre se va a dar, pero la idea es buscar ello, ¿no? Que todos los movimientos de mandibulares se hagan sin ninguna interferencia, ¿no? Y que todas las fuerzas también siempre se dirijan a través del eje mayor de cada pieza dentaria. Miren esta foto para que vean cómo, si bien este es un paciente edéntulo parcial, cómo observando el sector anterior nos puede dar mucha información con lo que el paciente, cómo está llegando a nosotros. Esto, analizando el sector anterior, diastemas, desgastes, facetas inmensas de desgastes, ¿no? Obviamente paciente edéntulo parcial que hace que también obviamente estemos sospechando de que ya no tenemos esos contactos posteriores firmes que hacen que todo se sobrecarga en el sector anterior y comenzar ya nosotros a ver por dónde tenemos que ir armando este rompecabezas, ¿no? Y miren cómo poquito a poquito nosotros vamos colocando restauraciones para poder compensar, mejorar la guía anterior sin todavía tocar atrás, ¿no? Y comenzar a devolverle eso que ha perdido, es decir, esta guía anterior, esta función tan noble que hacen los dientes anteriores inferiores para poder iniciar todas las actividades, ¿no? De movimiento mandibular. Entonces, ya Moll en el 88, ¿qué nos decía? La oclusión brinda una fuente de información que puede ser usada en todas las disciplinas clínicas, en todas, en todas. Si hemos hablado de unas restauraciones que caían, muchas veces los estéticos que hacen sus carillas, y ustedes se dan cuenta, y eso yo lo he visto muchas veces en la práctica, que suelen mucho recurrir porque los pacientes ahora se dejan llevar mucho por la moda, por la estética, y le ponen hermosas carillas muy bonitas, pero sin embargo terminan a veces por perderse, caerse o romperse, cuando verdaderamente ese clínico nunca tuvo el tiempo de primero analizar cómo venía esa oclusión, ¿no? Y el éxito que podía haber hecho, las correcciones necesarias para luego posteriormente colocar mis carillas, ¿no? Entonces, esto es importante. Si ustedes siguen estos pasitos sencillos, nomás que le he explicado, ustedes van a tener muy asegurado el éxito de todas sus restauraciones, ¿no? Hechas en boca. Y por último, la oclusión terapéutica, que es aquella que ustedes han creado, han generado para corregir, ¿no? La oclusión patológica, ¿no? Ahí ven la foto de unas provisionales, es un paciente que muy probable se iba a rehabilitar prácticamente todas las piezas dentarias y reemplazar algunas, pero que siempre parten de algo importante. No solamente es importante hacer el examen clínico, sino también ayudarnos de los encerados de diagnóstico, ¿no? En el escenario diagnóstico podemos devolver todos esos detalles y toda esa información que requerimos para devolver no solamente una guía anterior que nos permita que los dientes posteriores en los movimientos excéntricos no contacten, sino también conseguir que los dientes posteriores, al tener esa libertad de saber cuál es la altura de la cúspide y la profundidad de nuestras fosas, podamos optimizar nuestros contactos, ¿no? Siempre tratando de ser muy ordenados con esto,
en el tema del encerado y le puede reflejado, como ustedes ven, en las restauraciones definitivas hechas en este caso en metal cerámica, ¿no? Este es un ejemplo de un caso donde, si ustedes ven, el paciente prácticamente perdió todo, la guía anterior alterada, plano de oclusión alterado, soporte periodontal, es muy probable también que venga con problemas articulares o musculares, ¿no? Y donde ahí ustedes ven, reflejan y pueden proyectar que los componentes, los cuatro componentes funcionales del sistema estomatognático se ven comprometidos, ¿no? Y la pregunta es, miren esto, ¿no? Miren estas tremendas facetas de desgaste que pueden condicionar también a una actividad parafuncional, ¿no? Soporte periodontal comprometido, entonces igual en el sector anterior, ¿no? Entonces siempre nos preguntamos a ese paciente que tenía 73 años y la pregunta fue, pues ese paciente llegó a los 73 años y la odontología nunca vio nada, ¿no? Entonces, ese es, yo llamo a ustedes eso a la reflexión, ¿no? Si ustedes ven que ya hay algo en el sector anterior, o sea, ven algún detalle pequeño de un desgaste, o ven que el canino comienza a perder un poquito su anatomía, entonces hay algo que está pasando, ¿no? Y no limitarse a ver nomás que los dientes ocluyen, porque como ustedes ven que a veces mucha de la información cuando un paciente ocluye, eh, esconde otras, ¿no? Y hacer un examen un poco más exhaustivo, un poco más ampliado de lo que es la dinámica mandibular. Porque este caso, no, créame que no hubiera llegado ahí si realmente hubiéramos detectado a tiempo, ¿no? Que comenzó a darse inicialmente y que nos puso en alerta y que nos motivó a dar un examen clínico mucho más detallado, ¿no? Ese paciente nos hubiera agradecido toda la vida porque nada de esto le hubiera pasado. Pero sin embargo, es muy probable que ese paciente también haya pasado por varios colegas y nunca se preocuparon por eso. Y cuando ya el paciente llegue a ese estado, realmente la pregunta sería, ¿no? ¿Y qué hicimos anteriormente por ese paciente para que no hubiera llegado a ese estado? Y eso se resume a lo que les he explicado anteriormente, ¿no? Ser siempre muy observadores con el sector anterior y aplicar estos conceptos muy sencillos de lo que es la oclusión, ¿no? Normal, oclusión habitual, máxima intercuspidación, ¿no? El examen clínico importante, miren esas facetas, ¿no? Diagnóstico importante, ¿en base a qué? A un buen examen clínico, ¿no? Yo siempre trato de mis modelos diferenciar el sector anterior del sector posterior, siempre lo tomo un modelo principal, pero siempre lo diferencio para poder conseguir con ello recrear una mejor guía anterior y en base a esa guía anterior yo poder determinar mi futuro plano oclusal, ¿no? Como ustedes ven, yo individualizo los modelos, separo la guía anterior de las piezas posteriores para yo centrarme bien en devolverle la capacidad de las piezas anteriores trabajen, es decir, devolverle la guía anterior, ¿no? Los modelos, comienzo a analizar lo que hemos aprendido, la oclusión habitual y la oclusión cuando la llevo a céntrica, mire esas discrepancias, ¿no? Que no se ven en una habitual, pero sí cuando hacemos el análisis en céntrica, sobre todo acá en este inferior, vemos acá, miren cómo el paciente, yo al haber montado el articulador en céntrica, mire esta discrepancia que me da, y que era muy probable que lo hubiera tenido hace años, pero el dentista nunca fue lo suficientemente observador para poderlo detectar y evitar que llegue a ese estado, ¿no? Y procedemos a hacerlo encerado, ¿ve? Totalmente individualizado, mi sector anterior con el posterior, primero trato de, digamos, de devolver la función al sector anterior, a la guía anterior, y luego eso plasmarlo en boca, ¿no? Y eso es lo que he hecho, lo he llevado a boca, pero solamente, como repito, el sector anterior, ¿no? Y con ello nuevamente a analizar, con esta guía anterior tentativa provisional, analizar nuevamente mi oclusión. No solamente en estática, sino en dinámica, ¿no? Entonces, de ahí viene el concepto.
oclusión siempre va de la mano con la desoclusión, ¿no? Con solamente dientes provisionales he conseguido que el paciente su protrusiva, los dientes posteriores no contacten y en su lateralidad los dientes no contacten, ¿no? En este caso se optó por la guía canina buscando siempre nuestra oclusión referente, que es la oclusión ideal, que tranquilamente también he podido hacer una función de grupo, ¿no? Pero en este caso se priorizó esta guía, la guía canina como acá, ¿no? Se priorizó la guía canina y los dientes posteriores desocluyeron. Entonces, eh, si nosotros llegamos a trabajar de esa manera, créame que el paciente no solamente nos va a agradecer muchísimo porque va a sentir no el confort, sino que va a sentir nuevamente que ha recuperado su capacidad de masticación, ¿no? Ha pacificado sus músculos y su articulación se va a encontrar mucho más estable, ¿no? Miren cómo nuestro paciente pudo haber llegado a este estado y cómo tratamos ahora con las provisionales observar si verdaderamente hemos cumplido con los objetivos. Y también lo hacemos, ¿no? Miren el estado de las piezas, cómo llegaron a ese estado anterior, con sarro, totalmente alterado, el soporte periodontal, desgaste donde comprometen esmalte, dentina, ¿no? Y con solamente las provisionales podemos nosotros ir devolviendo, ¿no? Y a la vez ir analizando con las profesionales si conseguimos esta desoclusión. Y si ustedes ven, acá todavía están sus dientes. No los hemos tocado todavía. Estamos solamente manejando nuestro sector posterior. Acá sí hemos colocado las provisionales, ¿no? Pero esa es la idea, que nosotros tenemos que devolverle al paciente siempre el sector anterior. Esto del otro lado, lo mismo. Buscando con las provisionales, esto pueda darse, ¿no? Que desocluyan los piezas posteriores. Ya bueno, ahí está la foto completa con solamente las provisionales y ahí ya el sistema está protegido, ¿no? Podemos ajustar la oclusión, cúspide con fosa, reborde, excursivas, lateralidades, protrusivas y obviamente haciendo el análisis del contacto retrusivo, ¿no? Totalmente eliminado. Y por último, si el paciente una vez que ya está completamente rehabilitado, proteger estas restauraciones con sistemas de placas que a veces son preventivas, otras veces son terapéuticas, pero en este caso, más, más que terapéuticas, van a ser preventivas, ¿no? Para poder mantener nuestras restauraciones en buen estado. Ahí está el sistema ya protegido. Y bueno, espero que, bueno, me he excedido, creo que he hablado 15 minutos de más de la hora que me habían dado. Pero espero que estos conceptos de oclusión, desoclusión, eh, puedan verdaderamente tener a ustedes ahí, digamos, la semillita de poder averiguar más, leer más sobre el aspecto y se van a dar cuenta que todos concluyen que lo importante siempre es proteger al sistema como detectando prematuramente cualquier alteración que ustedes puedan observar de preferencia en el sector anterior. Recuerden, muchachos, siempre ustedes se van a ganar a sus pacientes y van a ganar mucho más pacientes. Si al examinarlo, lo primero que observen bien en detalle es el sector anterior, los dientes anteriores, ¿no? Cuando ustedes vean algo que les llame la atención, empiece el análisis. Primero llevo a mi paciente retrusiva, después hago que junte sus dientes, es decir, haga su máxima intercupulación o habitual, y que a partir de ahí haga los movimientos tanto protrusivos como de lateralidad para poder nosotros, ¿no?, ver cómo está funcionando esa guía anterior y a partir de ahí comenzar nosotros a estructurar nuestros planes de trabajo, ¿no?, y poder llegar a un diagnóstico, ¿no?, correcto. Espero que sea de ayuda estos conceptos sencillos, cómo debemos ir analizando un paciente y que ante cualquier duda, encantado de poder contestar, ¿no?, que no haya quedado, o a un concepto que no haya quedado claro. Muchas gracias. Muy amable, doctor, por su excelente exposición. Creo que es importante este tema de oclusión para poder llegar
a lo que usted ha indicado de siempre proteger todo el sistema estomatognático, ¿no? Siempre viendo toda la parte de la guía anterior. Es importantísimo. Le agradezco, doctor, por la excelente exposición. No sé si algunos que están en los participantes, estudiantes, tienen alguna pregunta para el doctor Gómez, por favor. Pierina, Sí, doctor, buenos días. Buenos Buenos días días. con todos. Mi pregunta es respecto a el pacientito que mostró, por decir, cuando hacemos una restauración, nosotros de qué manera podemos ayudarlo. Tengo entendido que se puede manejar con un papel articular de arcada completa y poder realizar los ajustes donde tenga los contactos prematuros, pero ¿habría otra manera? ¿Cómo se manejaría en esos casos? Por lo general, cuando un paciente viene por una restauración, ya hablemos, independiente de la posición que tenga, siempre es protocolo, siempre. Cuando identificamos el problema, digamos, por el cual me motivo de la consulta, o sea, una pieza dentaria, hacer siempre, identificar los contactos que tiene ese paciente, ¿no? Entonces, ahora, obviamente, identificado esos contactos que el paciente con el que viene, la anamnesis es importante, porque si un paciente viene solamente por un problema donde todo conduce a que es por caries, obviamente nosotros, si bien es cierto, la prioridad es abocarnos a solucionar el problema, pero eso no nos deslinda de la responsabilidad de previamente ello hacerle una evaluación, un análisis oclusal de lo más sencillo a lo cual yo les he enseñado. Es decir, si bien es cierto, observo que en la pieza, por decirlo así, 3.6 es la cual es el motivo de la consulta, yo, si bien es cierto, me voy a abocar a restaurarla, pero en el examen comienzo a ver detalles que puedo observar en los dientes anteriores. Cuando yo vea esos detalles que están dentro de lo que yo le llamo lo normal, que ya hemos explicado que se llama lo normal, es decir, no hay signos ni síntomas en ninguno de los componentes, en este caso el componente dentario y el componente periodontal. O sea, no observo facetitas ahí de desgaste de un canino, o no observo que el lateral, por qué se me está separando, o no veo por qué en el lateral se me ha retraído, solamente ahí se me ha retraído la encía. O sea, esos detalles ya tengo que ir yo viendo que algo está pasando y que no quiero yo observar que el siguiente año que me pueda visitar la misma paciente al haberle hecho una excelente restauración, vea que eso se marca más o que el paciente venga justamente ahora por eso que observé un año anterior y que no hice nada en corregirlo. Entonces, ese hábito, esa conducta que hay que hacer todos, ¿no? No lo hacemos. O sea, de frente nos mecanizamos a ir al motivo de la consulta y es un gravísimo error, ¿no? Nosotros siempre debemos hacer un alto en el análisis muy sencillo digamos, primero, como decía un doctor, un término que a veces se me quedó mucho, ¿no? La observancia, ¿no? No existe eso, pero bueno, ese término siempre caló en mí bastante y veía esos detalles, que en esos pequeños detalles se hace la diferencia. La, la posterior, digamos, análisis de la oclusión, que debe ser previo a la restauración de la pieza, ¿no? Es importante, es fundamental. Si bien es cierto, repito, voy a centrar, digamos, a solucionar el problema motivo de la consulta, yo tengo la obligación de ver primero el sector anterior cómo está funcionando, y si está funcionando bien, atrás tiene que funcionar bien, porque si no ya hubiera habido algo como consecuencia. Todo lo que se refleja en los dientes posteriores, el diente anterior es el que nos dice, acá está, mira, me está pasando a mí y tienes que buscar la causa. Eso es, se van a dar cuenta que hay esa relación sí o sí. Entonces, comienzan a analizar primero, como repito, llevando la mandíbula a una posición retrusiva, pero funcional, no forzada. No es empujar la mandíbula hacia atrás, simplemente funcional, que el paciente solito y determinar que exista, ¿no? Un contacto prematuro, perdón, que no exista un contacto prematuro que no provoque que los dientes anteriores tengan una separación más de 2 milímetros. Eso es fatal,
porque implicaría que si bien es cierto, ahorita no se está viendo, o el paciente no lo está, digamos, relacionando, ustedes ya lo están observando clínicamente porque observaron algo en los dientes anteriores. Y hay que corregir y explicarle qué puede pasar, ¿no? Frente a eso, el paciente va a comenzar a tomar conciencia de eso porque nadie le ha hecho antes ese examen y el paciente se da cuenta, sí, efectivamente, doctor, no, cuando me hace usted esa, digamos, me lleva esa posición, no me había dado cuenta que sí, yo choco acá y tengo los dientes anteriores separados y después, obviamente, al ocluir, van a sentir ese fuerte golpeteo en el sector anterior. Entonces, es siempre fundamental hacer ese pequeño examen y luego los movimientos excéntricos. Si descartamos con ello que haya una potencial fuerza irritante que se pueda generar, se elimina, se corrige. Y creo que el mejor elemento, no solamente a veces es hacerlo directamente en boca. ¿Por qué? Porque recuerden bien que si ya hay un elemento que ha causado interferencia, es como ustedes cuando están, por ejemplo, en una formación, tienen que estar todos bien derechitos y por ahí no se percataron que justo cuando se colocaron el zapato había una piedrita. Y están ahí con toda la incomodidad y comienzan a agarrar una postura, ¿correcto? Para evitar, lógicamente, poner todo el peso del pie en esa piedrita. Lo mismo pasa con la interferencia, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Esa postura, el sistema muscular ya está alterado y por lo tanto, cualquier análisis que tú hagas directamente con el papel articular ahí, no te daría, no te va a reflejar un análisis exacto porque el músculo también está alterado. Hay algún, digamos, parte de todo ese sistema que se interrelaciona que también está alterado. Entonces, nosotros podemos, capaz, primero analizar, si bien es cierto, el paciente dirá, pero doctor, yo he venido por una curación y usted me está haciendo algo más complejo, es importante siempre interactuar porque nosotros tenemos que abrirle una historia al paciente. Así sea por una caries, el hecho mismo de hacer un autograma nos obliga a hacer una historia completa del paciente. Y la manera, creo, mucho más sencilla, que no nos quita mucho tiempo, es en ese momento hacer que el sistema se pacifique colocando dispositivos en los dientes anteriores para que los músculos se relajen, ¿no? O si el paciente acepta y entiende que tiene un problema que puede generarle mayor daño, ¿no? Continuar con un análisis mucho mayor y profundo, inclusive llegar hasta análisis de modelos, ¿no? Que es donde también a veces no permite detectar zonas de contacto potencialmente irritantes. Entonces, yo, ¿cómo puedo terminar o ser concluyente? ¿No? Siempre en un examen, siempre que el paciente viene por primera vez a la consulta, haga una historia. Esa historia no solamente refleja un odontograma, sino también refleja toda una evaluación de los 4 componentes del sistema estomatognático. No se olviden, periodonto, sistema dentario, sistema neuromuscular y la articulación. Entonces, cuando nosotros tenemos claro que estos componentes están en equilibrio, entonces podemos proceder a restaurar las piezas porque no vemos o no hemos observado alguna causa potencial en el futuro de algún daño al sistema. Ese sería mi consejo, siempre. Todo paciente nuevo siempre tiene que ser bien evaluado en todos sus componentes funcionales. Espero haber Otra pregunta, respondido. gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, chicos, por favor? ¿Alguna pregunta, por favor? Creo que está claro, doctor. Va bien, le Gracias, agradezco. muy bien. Sí, le agradezco a nombre del doctor Walter Flores Cueto, responsable de la asignatura, la excelente clase del día de hoy. Y gracias más bien por su apoyo, doctor. Y bueno, será para otra oportunidad que nos pueda. Encantado, encantado. Gracias, doctor, y gracias por la oportunidad de poder brindar algunos conceptos que sé que van a ser muy útiles y sé que los chicos lo van a apreciar muchísimo porque, como repito, a veces de estos pequeños detalles
dejamos pasar y cuando ya queremos afrontar el problema, ya esto pues comprometió mucho más sistemas, ¿no? Así es, doctor. Siempre tener presente. Gracias, más bien. Muy amable, doctor. Que tengan un Hasta luego. excelente día. Bendiciones. Igualmente, Gracias, chicos. igualmente, doctor. Hasta Gracias. luego.